Buenas noches. De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación que realicé, encuentro que existen diferentes puntos de vista respecto a la historia del diseño gráfico y sus aportes a la revolución industrial, donde algunas opiniones dan cuenta de eh, consideran que la historia del diseño gráfico es tan antigua como el mismo hombre, eh, remontando sus orígenes a épocas como el Paleolítico, que es cuando el hombre siente la necesidad de comunicarse de una manera más gráfica, de lo cual hoy se encuentran vestigios de impresiones en algunas cuevas o impresiones también en elementos como arcilla de culturas muy antiguas como la egipcia. Otros consideran que el diseño gráfico es una actividad mucho más reciente, posterior a la revolución industrial o originada en esta misma época, debido a que ofrece una producción mucho más industrializada, no es tan artesanal o no es tan artística como eh, el diseño que se ve hoy en día. Uno de los elementos que dieron un punto de partida para el diseño gráfico es el surgimiento de la tipografía, que es una práctica que crea las primeras bases para la consolidación del diseño gráfico, que permite una producción un poco más masiva de publicaciones que anteriormente estaba reservada a algunos sectores de la sociedad, como por ejemplo los miembros de la iglesia, quienes eran los ilustradores. Es decir, estas personas eran quienes escribían los libros y a los que solo tenían acceso otros miembros de la iglesia o miembros de la burguesía. Surgieron entonces expertos letreros, quienes en principio utilizaron algunos tipos de piedras para diseñar las letras y posteriormente empezaron a experimentar con otros materiales como la madera y algunos metales. Uno de los primeros indicios de la ilustración data del siglo IX, que es un libro creado por monjes irlandeses, conocido como el libro de Kells, que era una Biblia muy reconocida por su altísima calidad y sus letras muy bien elaboradas. Este libro pues sirve hoy en día como ejemplo para la enseñanza del diseño. Pero es definitivamente en el siglo XV, con el resurgimiento de la literatura clásica, la cual recobra su importancia y los libros empiezan a ser más leídos en Europa. Esta época está enmarcada por el diseño en los libros y en bocetos, en las páginas, son muy decorados, las letras son especialmente decoradas, que embellecían estas ilustraciones y las hacían mucho más atractivas a la vista. La imprenta surge del auge generado por la tipografía, donde la demanda por más libros y más información creó la necesidad de una herramienta que permitiera la producción de estas publicaciones a mayor escala. Por lo que en el año de 1450 Johannes Gutenberg crea la imprenta, que fue la primera máquina, aunque manual, para lograr publicaciones de manera masiva. Pero es definitivamente hasta el siglo XVIII que a través de publicaciones ocasionales se empezaron a documentar hechos importantes y que fueron noticia para la época en Europa, como por ejemplo las guerras, los viajes, los descubrimientos, etcétera. Entonces existían unas publicaciones ocasionales que documentaban y contaban estas noticias al público en general, o mejor, a quien tuviera acceso a ellos. En el siglo XVII, este siglo es conocido como el nacimiento del periodismo para la historia, en donde las publicaciones pasan a ser ocasionales, pasan de ser ocasionales a ser más periódicas,
que tenían una regularidad semestral o anual, las cuales fueron ganando cada vez más público y con ellas los primeros periódicos o revistas denominados gacetas. Ya en el siglo XVIII se publica el primer diario francés llamado Le Journal, lo cual se extiende a otros países de Europa como Italia y España. Al mismo tiempo que las publicaciones se vuelven diarias, la censura hace su aparición de parte de los gobernantes, quienes ven que el pensamiento crítico hacia sus administraciones tienen gran acogida entre el público en general. De ahí que empezaran a prohibirse las publicaciones y a crear ellos también sus propias publicaciones, las cuales fueron llamadas publicaciones oficiales. Finalizado el siglo XVII y comenzando el siglo XVIII, un movimiento cultural e intelectual en Francia e Inglaterra llamado la Ilustración, gestado por grandes pensadores de la época, pretende dar luces a la sociedad trabajadora y al proletariado para un cambio de pensamiento a través del conocimiento. Es por eso que el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Unos años más tarde, en Francia, ese cambio de pensamiento fomentado por la Ilustración, sumado al inconformismo del pueblo por la desigualdad, la injusticia y los abusos sufridos por la clase trabajadora, el 11 de julio de 1789 estalla la Revolución Francesa, que se extendería por 10 años hasta la toma del poder por parte de Napoleón Bonaparte en 1804, quien lo mantuvo no solo en Francia, sino también en buena parte de Europa, gracias a conquistas y a alianzas con otros países, con otros gobiernos, hasta el 18 de julio de 1815, cuando es derrotado en la batalla de Waterloo. Aunque ya se venía gestando una época en la que la producción artesanal empezó a desaparecer y fue reemplazada por una producción industrial, es a partir del año de 1840, con el éxodo de la población del campo a las ciudades, que se considera por un periodo de casi 90 años, el surgimiento de la revolución industrial, a consecuencia precisamente de lo fomentado por la Ilustración años atrás. Las conclusiones que yo saco de esta investigación es que precisamente uno de los aportes más importantes del diseño a la revolución industrial es ese cambio de pensamiento que fomentaron estos grandes pensadores en la humanidad en general, para pensar que a partir de la creación y a partir del diseño y de la investigación y del conocimiento se podía cambiar el mundo, aún a expensas del costo que ello generó, porque pues la revolución industrial, con el éxodo del campesino a las grandes ciudades, pues trajo hacinamiento y con ella pobreza, abusos y explotación, de manera que pues a pesar de ese costo, más adelante pues ya se pudieron organizar un poco mejor las sociedades, y aunque todavía se seguían viendo diferencias de estratos y de categorías entre ciudadanos, pues la revolución industrial trajo una temporada de progreso más adelante. Muchas gracias.